Qué alegría encontrarnos en este día para seguir todo este camino diario del encuentro con Dios a través de su palabra, en la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos escuchando la voz de Dios. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el texto de el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga y nos dé todo el entendimiento de esta palabra, que disponga todos nuestros sentidos, sobre todo el sentido más profundo de nuestro espíritu con minúscula, que pueda albergar todo este don del entendimiento que es para comprender las Escrituras hoy. Porque Jesús ha hablado, hoy esta lectura nos viene a la vida pues con la proclamación, pero el Espíritu que se nos ha dado desde el bautismo, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, es quien permite conocer la Escritura, es quien permite conocer a Jesucristo. Hoy pidámosle esta capacidad, este texto que es muy bello, muy profundo, que Él nos dé todos los elementos para volvernos a acercar a Él. Por eso una segunda proclamación, tercera, todos los detalles. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es la exclamación de Jesús? ¿A quién se dirige? ¿Cómo se dirige? ¿Qué títulos le da? ¿Por qué lo está alabando? ¿Quiénes son los que escuchan las palabras de Dios? El mensaje, toda la presencia de Dios. ¿A quién viene? ¿Quién es el que puede revelar únicamente a Dios? Miremos todas estas expresiones que nos llama la atención, algo que nunca habíamos puesto cuidado en este texto que hoy se ha proclamado de nuevo, que viene otra vez hoy a la vida. Algún verbo, alguna palabra, alguna actitud de Jesús, un detalle, una expresión que nos llame la atención. Segundo momento, meditación. Este texto, Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27, son de esos textos agradables, que dan esperanza, que nos centran en lo más profundo de la relación de Dios pues, con su Hijo Jesucristo, pero a través de Jesucristo a todos aquellos que entienden, comprenden, asimilan a Dios porque lo viven y lo tienen por dentro, porque están vacíos de sí mismos. Por eso hoy todos los detalles de estas expresiones de Jesús son maravillosas y vienen a darnos paz, inclusive a enseñarnos a orar también, a levantar los ojos al cielo y reconocer quién es Dios. Jesús lo llama aquí Padre, ya nos dijo Padre nuestro, pero es muy llamativo, le dice Padre Señor con mayúscula, de cielo y tierra. Es una expresión que los invito para que la meditemos. Muchas veces le decimos Padre, o le decimos Dios, o le decimos Señor, pero aquí es muy completa. Padre, Señor, de cielo y tierra. Cielo y tierra es como todo el contenido del cosmos, del universo, de lo inmanente, de lo que tenemos aquí, pero de lo trascendente también, del mundo de Dios. También le pedimos en el Padre Nuestro que se haga la voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahí se unen tierra y cielo, para que Dios verdaderamente, el reino de Él se dé así aquí en este lugar, en nuestra vida cotidiana como está en el cielo, en su presencia, en el trono de Dios. Pero no es un ser alejado, no es solo el Yahvé por allá de los ejércitos, que es una expresión muy bonita y muy profunda, pero es que ya Jesús nos ha dicho Padre, Padre. Nos enseña a decirle Abba, Papito. Nos dirigimos a Él con el término más cercano, como decir también mamá. Aquellos lazos de amor más profundos que hay en nuestras relaciones humanas, pues resulta que Dios se hace asequible al ser humano.
a través de Jesús tomar la condición humana, nos enseña que es el Padre providente, el que está ahí, que nos ama. Y es Señor, está por encima de todos. Ningún Señor de la tierra, de la historia, nadie, un humano, ninguna criatura, ningún humano, por importante, inteligente que sea, tiene la categoría de Él. Ningún ángel tiene la categoría de Él. Es el Señor del cielo y de la tierra. En Él está todo el poder, la potestad, la omnisciencia, la omnipresencia, todas estas categorías o estas formas de hablar de Dios, pues Él nos sobrepasa. Pero ya con el término Padre podemos entrar como a un diálogo personal. Como un hijo cuando levanta la mirada a la mamá, al papá le dice papá, mamá, ya con solo esas expresiones. Imagínense ustedes, lo meditamos con el Padre Nuestro, cuando uno se retira a Dios, cuando uno dice Padre, no así por solo mecánicamente o porque toca, sino que le dice papá con todo el corazón. Y hoy este Padre lo reconocemos como el Señor, el único Dios y Señor de la vida. Ya en el Shema es, escucha Israel, el Señor es solamente uno, el Señor, Dios, es solamente uno. Que Jesús le dice hoy, Señor, es el único Dios verdadero. Eso nos ayuda a que ya de entrada en este texto, miremos si verdaderamente lo reconocemos como Dios y Señor. Porque de labios para afuera puede que lo digamos, pero sí lo tenemos como nuestro único Dios, Señor de cielo y tierra. Lo inmanente y lo trascendente, toda la realidad del universo está puesta a sus pies. Es el Señor. Y Jesús, después de esta forma de dirigirse al Padre, esta oración de intimidad del Hijo, con mayúscula, y con el Padre, viene a reconocer cómo obra Dios. Y esta es una oración de intimidad, pero de alabanza del Hijo al Padre, porque Jesús está feliz, porque reconoce cómo actúa Dios, cómo actúa Él. Pues ha escondido la revelación, su misma presencia, su ser, a los que se creen muy llenos de sí mismos, muy perfectos, muy doctos, muy sabios a la manera del mundo, muy entendidos, pero en el fondo muy llenos de soberbia, de prepotencia, de humillación a otros, seguramente algunos con un buen coeficiente intelectual y muchas capacidades, pero están tan llenos de sí que no pueden albergar a Dios en su corazón. Y esto lo habla Jesús en un contexto, y volvemos a ubicarnos en la época de Jesús. Los doctos, los importantes, saduceos, fariseos, escribas, doctores de la ley, muy conocedores, muy sabios, muy llenos de todas las tradiciones judías, pero llenos de sí mismos, con Dios en los labios, pero llenos de sí mismos. Por eso muchos del pueblo de Israel, de los sencillos, de los pobres, de los anahuim, de ese resto que cuando vio a Jesús tuvo una esperanza y creyó en Él, y muchos que seguramente lejos por sus pecados, cuando vieron a Jesús transformaron su vida, publicanos, pecadores, y los que eran últimos en Israel, llegaron a comprender mejor a Jesús, porque no estaban llenos de sí mismos, o se vaciaron de sí mismos, de su pecado, y dejaron que Jesús entrara, iluminara la vida, y tuvieran una relación vivencial, un conocimiento de Jesús que es una experiencia de Él. Lo vieron, lo escucharon, tuvieron toda esa misericordia de Él y se llenaron de esa felicidad, de esa alegría que tienen los sencillos, los humildes, los que tienen los pies en el humus, en la tierra, que reconocen que si han recibido muchas bendiciones es porque Dios se las ha dado. Están bien ubicados en la tierra, no aquellos sabios y entendidos que pueden empezar a elevarse y mírenme mi conocimiento, mi capacidad, mi yo. Entonces Jesús empieza aquí a develarnos y a revelarse en lo que es Él, entrar al corazón de los más sencillos, de los humildes y de los sencillos. Y humildes y sencillos los hay en todas las categorías, algunos que tienen una capacidad intelectual muy, muy poderosa y otros que no tanto, pero esos que otros que no tanto, inclusive no teniendo tanto conocimiento de Dios, pueden tener un conocimiento de Él, hasta más que otros, muy inteligentes, pero muy llenos de sí mismos. A esos sencillos, a los pequeñitos, Dios se emociona, perdóname si se vale el término, de mostrárseles, porque vive en el corazón de ellos,
porque han hecho de su vida, de su unión de cuerpo y alma, un templo más sagrado y más digno que otros que pueden ser muy doctos, muy teólogos, que era lo que pasaba en la época de Jesús. Entonces las expresiones es Padre, Señor del cielo y tierra. Eso nos ubica ya con quién estamos hablando. Nos da una filiación, somos hijos en el Hijo. Nosotros como Jesús hoy podemos repetir estas palabras, primero mirando si nosotros entramos en esta categoría de aquellos que son humildes y sencillos, que reconocen que si tienen bondades y que si tenemos dones y talentos nos vienen de Dios. Tenemos que mirar si nos hemos ido como levando del piso, no estamos en el humus, no somos los humildes, que estamos bien ubicados porque sabemos que tenemos muchas limitaciones, pero todo lo grande lo hemos recibido de Él y a Él le damos el honor y la gloria. El problema es ya mirar de fondo si nos estamos dando honores y glorias que le corresponden a Él. Es una palabra que nos ubica, es una oración de intimidad que nos pone como en la realidad de nuestra vida. Por eso decía Santa Teresa que la humildad es andar en verdad, es reconocerse realmente y poder llegar a decir somos capaces de muchas cosas porque Dios está dentro de mí y es Él, a través de Él que lo puedo todo. Yo solo, con mis proyectos, con mis criterios, con mis egos, con mis famas y fumos, que es como humo pasajero, pues la verdad en el contexto humano puede avanzar en muchas cosas, pero en el ámbito trascendente de Dios, Dios en los labios, pero Dios por fuera del corazón, porque a Dios entra donde lo invitan y Dios entra en el corazón de los humildes. Por eso se revela. Jesús, nada más ni nada menos, nos enseña cuál es el movimiento. Él es Dios, siempre ha estado con el Padre, nos dice San Juan. Es el verbo, pero viene y se abaja, la kenosis en teología, y toma la condición humana y se hace uno, y uno entre los pobres y los sencillos, y no está haciendo alarde de su categoría de Dios, como dice San Pablo, sino que viene a amar y a dar la vida. Y Él, que es la revelación del Padre, nos muestra quién es el Padre y viene a revelarlo a los que nos dejen, a los que abran la puerta del corazón. Y normalmente, mejor dicho, el 100% de las veces son aquellos que se hacen humildes y sencillos. Tengan o no tengan dinero, tengan o no tengan conocimientos. Qué bueno sería ser estudioso, tener mucha ciencia y conocimientos, pero con los pies en la tierra. Ese sería como una síntesis, como un Santo Tomás de Aquino, un San Agustín. Sería algo muy grande, pero no importa. Así no tengamos mucho coeficiente intelectual o no en la vida, no tengamos muchas circunstancias de estudio, aún en esos pueden ser mucho más teólogos que otros. Porque el teólogo en la praxis es el que tiene conocimiento de Dios, y en el término bíblico es una experiencia íntima de Dios en el corazón y en la vida. Y ahí es donde Dios da la capacidad y se revela. Y Jesús va a terminar diciendo aquí, ¿quién es el único que lo puede revelar? Está dándole gracias a Él, a Dios, porque se ha revelado al Padre, porque se revela a los sencillos, y así le ha parecido perfecto. Es el obrar de Dios. Dios conoce los corazones, va hasta el fondo, penetra hasta el fondo del alma. Conoce las intenciones, la íntima intención del alma. Conoce de qué estamos hechos, nuestros sentimientos, pensamientos y emociones, y nos ama profundamente, pero no va donde no lo invitan. Y el que está muy lleno de sí mismo está diciéndole a Dios, sí, gracias Dios por todo, pero yo soy muy docto, yo lo puedo todo, yo. En cambio el humilde es, gracias Señor, porque si he recibido algo grande es porque tú me lo has dado. Te pido que vengas todos los días a mi corazón, abaja mi soberbia, te entrego todos mis pensamientos, sentimientos, emociones, te entrego mi vida. Ese es el que conoce a Dios. Y Jesús nos dice, el único que puede revelar al Padre, pues nada más ni nada menos es el Hijo. Viene aquí a decírnoslo Mateo, Juan lo explica varias veces de la misma manera. Todo me lo ha entregado el Padre. Jesús tiene toda la potestad. Nadie conoce al Hijo más que el Padre. Hay una relación de intimidad del Padre y el Hijo que es de la profundidad trinitaria muy, muy grande. Es un amor que nos sobrepasa en el misterio de la Trinidad, pero esta relación de los dos la podemos vivir y entrar un poco en esta dinámica trinitaria del amor cuando el Hijo nos lo muestra y nos muestra quién es el Padre. Todas las 4 versiones del Evangelio, los Evangelios, son Jesús enseñando
Jesús llamando a que abramos el corazón, Jesús diciéndonos quién es Dios, ese Dios que en el Antiguo Testamento se muestra pues muy poderoso, sigue siendo el poderoso, pero se abaja y lo muestra como el papá, y sigue siendo aquel que es Señor del cielo y de la tierra, pero que quiere tener una relación de intimidad con nosotros, de intimidad, de amor, de un padre a un hijo, de un padre a una hija. Qué bueno hoy escuchar a Jesús, que es el quien nos presenta al Padre, el único que puede hablar del Padre. Es de su esencia, es de la esencia del Padre. Y con el Espíritu forman la Santísima Trinidad. Que hoy podamos escuchar a Jesús, que hoy podamos sacar obstáculos y todo aquello que no nos deja conocer a Dios, experimentar a Dios, sentirlo en la vida. Y para eso se necesita fe. Virtud teologal fundamental, es un don de Dios. Y Dios lo da al que quiere, y al que verdaderamente le abre el corazón cada vez le da un potencial, y el que quiere seguir a Dios responde y va dando pasos firmes con una fe más sólida. Es un proceso de la vida, con la esperanza y el amor. Pero ¿cuánto entonces nosotros queremos seguir creyendo? ¿Cuánto la humildad como que nos centra otra vez en la vida para poder entender esta revelación de Dios? Dios se manifiesta, se muestra. Y no porque tengamos que decirle a la gente, se me apareció Dios, vengan aquí, hagamos romerías. No, es una relación del día a día, es una paz del corazón, es una capacidad de conocer a Dios. Inclusive, vuelvo al mismo tema, es los más pequeños y los más sencillos, así no haya un coeficiente intelectual muy grande, pero donde hay fe, hay capacidad de comprender la voluntad de Dios y de vivir en ella, y de saber cómo vivir todos los días, y de cómo responder ante un problema, ante una cruz, ante una dificultad. Esos sencillos y humildes son los que verdaderamente responden totalmente a Dios. Que ustedes y yo hoy miremos nuestra vida, cómo estamos respondiendo a Él, cuánta humildad hay en nuestro corazón, o la puerta todavía está dura, o creemos que hemos dejado entrar a Dios, pero sí nos falta humildad, porque la soberbia es el pecado original, de ahí se desprenden todos, que es todo lo contrario a la humildad. Y donde hay soberbia, Dios no se revela. Donde hay soberbia pasa lo que pasa con Satanás. Se creía muy inteligente, se llenó tanto de sí mismo, que se apartó de Dios porque quiso ser como Dios. En cambio, el que reconoce que todo se le debe a Dios, pues va recibiendo una luz y una gracia que no reciben otros. Y volvemos a una expresión que es enfática: el que le da todo el todo le da todo. ¿Y quién es el que aprende a darle todo el todo? El que es humilde, el que se ubica en la realidad, el que conoce el camino de encuentro con Dios, que es escuchar la palabra, transformar el corazón, convertirse y seguirlo. La vida de los santos está llena de unos que no eran muy doctos. Hay unos muy doctos, un San Agustín, un Santo Tomás, mañana un San Buenaventura, doctos y humildes y santos. Pero hay otros que no lo fueron. La misma Santa Teresa decía que ella no había estudiado teología en la Universidad de Salamanca, pero es doctora de la Iglesia. El mismo cura de Ars, dentro de lo sencillo y de lo humilde, ha sido un sabio en la sabiduría de Dios, en el comprender en Dios y vivir su voluntad. Lo mismo muchos de las personas sencillas que se levantan, que trabajan todos los días y van viviendo la voluntad de Dios y tienen teología básica del encuentro con Él. Tienen vivencia de Dios. Ese es el llamado a hoy, mirar nuestra vida. ¿Qué hay en nuestro corazón que no deja que conozcamos la revelación de Dios? Sí, uno puede escuchar, Jesús nos habla de Dios Padre y conocemos los evangelios, y cada que proclamamos un evangelio seguramente yo ya lo he escuchado muchas veces, pero venga, ¿cuánto lo vivimos? Y créame que cuando tenemos sed de Dios, Dios va dando la capacidad de ubicarse, de ser humildes y sencillos, de reconocer pecado, de convertirnos y de vivir en su gracia. Que hoy podamos pedirle a Dios esta luz, esta humildad, esta sencillez, este vaciarnos de nosotros mismos para que Dios pueda entrar. Le pertenecemos, lo hemos hablado, el alma nuestra, nuestro ser, unidad de cuerpo y alma, le pertenece a Dios. Somos hechura de sus manos, somos creados a imagen y semejanza de Él. No para lo momentario y solo este momento, es para un camino en la eternidad. Y estamos en un aprendizaje. Y en un aprendizaje, ¿quién es el mejor alumno?
el que quiere aprender, el que está pendiente, el que se esfuerza, le pregunta al profesor, el que quiere mirar cómo conocer y cómo comprender y cómo asimilar un contenido. Pues aquí estamos en un proceso de aprendizaje que es la vida, y la clave es ser humildes y sencillos delante de Dios, y se va dando el don de la fe, el don de la esperanza, el don del amor, y se va dando una presencia de Dios. Y si Dios está conmigo, hay luz. Y si el Espíritu me guía, hay entendimiento, hay conocimiento y gracia de Dios. Don y gracia de Dios. Dios se da a los sencillos, a los transparentes, a los humildes, a los limpios de corazón, que son los que ven a Dios, nos dice las bienaventuranzas. Ahí puede entrar y reinar y obrar como es Él, Dios verdadero, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hagamos oración. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque mediante la sabiduría de la fe y del amor, revelas a los pequeños lo que se oculta a los grandes, e iluminas con tu luz a los sencillos que te buscan, mientras ciegas a los sabios autosuficientes. Prepara y abre, Señor, nuestro corazón para escuchar y entender tu palabra de vida, para captar los signos de tu amor y tu ternura, para caldearnos con el fuego de tu espíritu, para conocerte como Padre y a Jesús como hermano, para amar al prójimo y vivir contigo para siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De cara hoy a Dios, de frente a Él, soy sencillo de corazón, soy humilde de corazón. Esto no es para decirse mentiras, es como una pregunta ahí al fondo del alma. Dios me puede decir, eres sencillo de corazón, ¿puedo entrar en tu vida? ¿O qué actitudes, soberbia, prepotencia, egos, proyectos míos radicales donde no cedo, transgresiones, pecados, obsesiones con situaciones que me han hecho daño en la vida, que no dejan que yo sea humilde y sencillo de corazón, y por ende que Dios pueda entrar e iluminar mi vida? Qué bueno tener esa mezcla de qué bueno estudiar, qué bueno prepararse, qué bueno los conocimientos en las áreas donde nos desarrollemos en el día a día, pero hay un conocimiento que no podemos postergar y es el encuentro con Dios. Y ese tiene una clave pues de la fe, la esperanza y el amor, pero la humildad está a la base, con los pies en la tierra, diciendo, gracias Señor, si puedo estar aquí hoy es por ti, te entrego toda mi vida porque tú me has dado todo. El que le da todo al todo, el todo le da todo y se revela abundantemente en él. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.